capítulo 18, versículo 21. Quebrando ataduras. Ese es uno de los temas más importantes y más necesarios en las iglesias, que cada uno de nosotros debemos de saber que es un tema muy delicado. Es un tema en el cual, cuando nosotros recibimos el amor de Dios en nuestras vidas, tenemos que ver el resultado de lo que es quebrantando ataduras. Hay oraciones que no son contestadas porque no perdonamos o no nos podemos perdonar. Hay personas que es difícil que puedan salir adelante. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Por eso, quebrantando ataduras. La falta de perdón es una atadura interna muy fuerte, poderosa, para hacer perder la salvación. Y dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7, que es el número perfecto, ¿verdad? Pedro pensaba que era 7, porque es el número divino. Pero bien, entonces dice 7 es poquito, pienso, ¿verdad? Pero le dice Pedro: hasta 7, cumplo la perfección de Dios. Pensando, pero Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino 70 veces 7, que es 490 veces. Tenemos que perdonar a alguien que nos ha hecho diariamente 490 veces. O si es que nosotros queremos heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Y le vamos a decir: Padre maravilloso, Señor, delante de ti estamos en estos momentos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Reconocemos nuestra dependencia, reconocemos, Padre, que eres tú el que nos puedes dirigir, discernir, mostrar, enseñar. Tú eres el único, Señor. La presencia de tu Espíritu Santo nos cambia, nos muestra, y en el poderoso nombre de Jesús estamos aquí. Ayúdanos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Quebrantando ataduras es la falta de perdón, porque la falta de perdón es grave. En Colosenses 3:13 nos habla, dice: perdonándonos los unos con los otros, que es la palabra charizomai, que es hacer un favor, es mostrar bondad incondicional o incondicionalmente, dar con liberalidad el perdón, concebir el perdón sin reservas, perdonar generosamente. Trae de la raíz griega, es charis, que es gracia, como en hebreo dice que es misericordia. La palabra del Señor dice: el pero es borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Para charizomai es hacer un favor, bondad, perdonar sin reservas, sin decir pero. Para Él no existe. Tenemos que tener bien claro que para Dios no existen intermedios, no existe. Tenemos que procurar, basado, como dice en Colosenses 3:13, que es la base. La base, no podemos permitir que se ponga en medio entre Dios y nosotros, porque la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros nos muestra que miles de personas que están en las manos del Señor, que han sido salvos, que se sienten salvos, no han podido superar la culpa, la vergüenza de la transgresión, de la ofensa, porque no pueden perdonar a una persona que le ha hecho algo. Pero dice: si no perdonamos, no vamos a heredar el reino de los cielos, no tendremos parte en la vida eterna. Dice en Mateo 5:23, por favor, leamos. Vea lo que dice Mateo 5:23. Vea lo que dice: por tanto, si traes tu ofrenda a tu altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano, y ve y ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, y no sea que seas echado en la cárcel. El versículo 26 dice: de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. La raíz de amargura es albergada en el corazón de una persona que no perdona. La palabra perdón es remisión de las faltas, remisión de las penas. Perdonar es borrar, eliminar, es conceder el perdón. Bien, hay
una persona, cuando estaba el presidente Bush, le preguntaron a uno de los generales que estaba cerca de él, le preguntaron, ¿hay la posibilidad de aquellas que ayudaron a entrar a todos los que ingresaron a Estados Unidos y le hicieron a aquellos que ayudaron a volar todos esos aviones estando este presidente? Entonces preguntó, ¿hay alguna posibilidad que podamos perdonarnos? La respuesta de este general les dijo, la tarea de perdonar, les dijo, era perdonar, que eso le correspondía a Dios. Pero ¿cómo le puede decir? Estás equivocado, porque la misericordia está para los que vienen, los que hacen, los que agreden, es que pueda olvidar la agresión, porque el perdón es uno de los atributos más grandes que está con su misericordia, ¿verdad? Tristemente hay millones de cristianos con resentimientos, disgustos. ¿Por qué? Porque no puede perdonar. La mayoría de las personas que no conocen a Cristo, usted ve, hay muchas enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué? Es por la falta del perdón. Eso es real. Hay millones de personas con resentimientos, porque es un veneno dentro del corazón que causa la separación, la división. La falta de perdón es la causa que destruye psicológicamente la vida espiritual de una persona, destruye la comunión con Dios. Nunca puedes permitir tú que algo esté dentro de tu corazón, no importa las críticas, la mentira, las acusaciones, las difamaciones. Mira, usted no tiene idea todas las cosas que hay y que se levantan y que dicen de nosotros, pero siempre tenemos que tener esa actitud de perdonar, la actitud de olvidar, la actitud de extender la misericordia, porque yo he recibido ese atributo grande que es la misericordia, porque esto nos impide, nos detiene de caminar, de avanzar, de madurar en el camino del Señor. Se ha descubierto que la mayoría de las personas que no perdonan es debido ¿a qué? A la culpabilidad, porque la transgresión, la ofensa y la falta de perdón entonces congestiona y enferma. Veamos en Efesios 4:31, enferma el corazón. Efesios 4:31, veamos lo que dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Esa palabra amargura es todo resentimiento, todo lo que pueda haber dentro de tu corazón por el daño que te han hecho, sea de tu niñez, de tu crecimiento, sea en la relación de tu matrimonio, en la relación de tu familia, con tus hijos. Pero cuando tú perdonas, te liberas, porque rompes esa cuerda, esa atadura, esa transgresión es quebrantada, es destruida. Lo que se antepone el yo, eso se antepone, porque eso es rebeldía. Porque no importa lo que las personas se hagan, no importa lo que te hagan, la palabra dice exactamente lo contrario. Vea lo que dice Hebreos 12:15. Vea lo que dice. Mire esta escritura como dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o de sentimientos estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. Hay personas sentadas en las iglesias alrededor de todo el mundo con odio, con amargura, resentimientos y con amargura dentro de sus corazones, porque no han podido perdonar a aquellos que le han hecho daño. Si una persona no puede perdonar, no conoce lo que es el amor de Dios, porque la falta de perdón se toma como una hipocresía, falsedad. Veamos Génesis 50. Usted ve todo lo que los hermanos le hicieron a José. Lo metieron a Egipto. José nunca tuvo una raíz de amargura, nunca tuvo un resentimiento en contra de sus hermanos. Aunque ellos se doblaron ante él, siempre tuvo misericordia. Él siempre tuvo la actitud de perdonar. Entonces vemos cómo este hombre nunca subió el rencor, el resentimiento, nunca subió a su corazón. Entonces hay muchos casos. Por ejemplo, nosotros no hace mucho, una de las personas que estaba muy sentida, pero muy sentida, esa persona
con su madre, ¿verdad? Su madre estaba internada en su corazón, estaba internada en el hospital y de repente una llamada y llamada, pero esta persona no quiso ir, porque esta persona le estaba llamando para que fuera, pero no fue, murió, y esta persona se consumió de el sentimiento de no poder ir a tiempo a ser perdonado. Pero entonces esta persona está atada y camina con una vida atada, con ataduras dentro, amarguras y sentimientos de no haber podido perdonar a una persona que ya se fue. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no poder perdonar, verdad? ¿Quiénes somos nosotros? No, la misericordia de Dios siempre está con nosotros. Y si la misericordia de Dios está con nosotros, ¿quiénes somos para no hacerlo, verdad? Entonces, veamos en Juan 20, vean lo que dice, Juan 20, 23, veamos. Dice, no hay perdón para aquellos que no perdonan. Grabemos esta palabra, no hay perdón, no importa si nosotros tuvimos la razón. A Dios no le interesa si nosotros tuvimos la razón. Si no perdonas, dice, no entrarás en el reino de Dios. Juan 20, 23, vean. Dice, bien claro, dice aquí la escritura. A quienes remitieres los pecados, les serán, dice, remitidos, ¿verdad? A quienes se los retuvieres, les son retenidos. Si tú perdonas, Dios te perdona. Si tú no perdonas, no hay perdón para ti. Es interesante, ¿verdad? Miren, una vez en consejería, atendiendo a una persona, y como siempre en todo lugar donde tú estás, pues le llevas la carta de amor a esas personas, y lo primero es, tú conoces de Cristo, y la respuesta de esa persona es, no quiero saber nada, no me hables de Cristo, porque yo crecí en la iglesia, soy hijo de pastor y desde niño prediqué, contestó esta persona, pero mi padre vivía una vida doble y yo por eso jamás voy a perdonar a mi padre, dijo esta persona, ¿verdad? La hipocresía y de la mentira que vivió en todo el caminar. Mire, usted al recibir esta palabra tiene el poder, la autoridad de poder rescatar y que esta persona sean quebrantadas esas ataduras e impedir que esas personas se vayan al infierno. Entonces, hacerle conciencia que las decisiones que toma esta persona de no perdonar tiene consecuencias graves, consecuencias, porque la decisión de no tomar, de ir y perdonar a aquel que le ha hecho daño, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Le dejamos saber que sí hay algo diferente. Dice que la palabra del Señor, que así como el Señor vivió, debemos vivir nosotros. Hay muchas personas con dolor, con resentimiento, con amargura, con culpabilidad por las transgresiones, por todo lo que le han hecho. No pueden ser libres, no pueden levantar sus manos, adorar al Señor, no tienen la libertad porque hay ataduras. Esas ataduras necesitamos nosotros llevarle la palabra para que sean quebrantadas. ¿Y cómo va a ser quebrantado? Hasta que conocen la palabra, porque cuántos casos conocemos personas que desde la niñez han venido con situaciones, por ejemplo, personas que han sido violadas, no pueden ser felices porque en el matrimonio traen ataduras desde la infancia. Entonces, todo eso lo persigue por toda una vida. ¿Por qué? Por lo que sufrió desde la niñez. Pero dejarle saber a esta persona que el Señor redime, perdona, restaura, levanta, sana el corazón y libra de toda amargura, de todo odio, porque es el impedimento para que una persona no alcance la completa libertad en el camino del Señor. Por eso es necesario. En primer lugar, tenemos aquí dos características del perdón. Veamos Efesios 4:26, por favor. Efesios 4:26, veamos lo que dice. Veamos. En primer lugar, tienes que perdonar, dice la palabra. Airaos, pero no piquéis. No se ponga vuestro sol sobre vuestro enojo. Tienes que perdonar. Aún por el carácter, por el temperamento que tenemos todos nosotros, tenemos que perdonar y pedir perdón cuando nos equivocamos, pedir perdón cuando cometemos las fallas, pedir perdón. Le voy a decir algo,
Nunca podemos irnos a dormir a la cama con algo en nuestros corazones por lo que hicimos contra alguien o porque alguien hizo con nosotros, si antes hablar con la persona o llamarle o intentar a la reconciliación o al perdón. Es serio, hermanos. Esto no es un juego. Esto es algo que no podemos tomarlo a la ligera. No interesa si tuvo la culpa usted o la persona que te agredió. No importa. Aunque no tuviste la culpa, si no perdonas, entonces Dios no te perdonará aunque te hagan el daño. Entonces esto es grave. La gravedad es terrible. Dice, segundo lugar, tenemos que ser perdonadores. Veamos Lucas 7:47. Lucas 7:47. Lucas 7:47. Vea lo que dice la escritura. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. El 47. Por lo cual te digo que por sus muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho. Porque al que se le perdona poco, poco ama, ¿verdad? Si usted no perdona, usted no ama. El amor de Dios no vive en usted. A todos nos han hecho daño. A todos los que estamos aquí y los que están afuera, los que conocemos, a todos. Cuando hay personas que llegaron al pie del Señor, han sido personas estropeadas, han sido perseguidas y han sufrido mucho. ¿A quién no le han hecho daño en este mundo? Todos. Hay personas, hay padres de familias que le hacen mucho daño a sus hijos, o los hijos a los padres. Hay hijos que están llenos de amargura porque sus padres les echan a la calle. ¿Por qué? Porque no pudieron soportar la rebeldía de los hijos y los echaron fuera. Tienes que perdonar, no importa. La misericordia de Dios está en nuestros corazones. Mateo 6 dice, en Mateo 6:14 nos dice claramente, porque si nosotros perdonamos a los hombres las ofensas, dice, nos perdonará también nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos a los hombres las ofensas, dice que nuestro Padre tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Oh, hermano, esto es grave. Es grave. Esto es serio. Es grave. Mire, hay personas que no pueden sentir la soltura, la libertad en alabanza o tener una reacción normal con sus hermanos, con sus parejas, con sus esposos, con sus hijos. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de sus corazones, ataduras. El requisito número 1, ¿cuál es? Que debemos perdonar. Mire, no es una opción. No es que si yo quiero, es una opción. Debes de hacerlo. Es una orden. Es una orden. Dice, tienes que hacerlo. ¿Y sabe cómo se hace? No por voluntad propia, no porque yo quiero, no porque se lo merece, es por la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios dice, si no lo hacemos, estamos negando la misericordia de Dios. Estamos negando que somos hijos de Dios. Tenemos que hacerlo. En el nombre de Jesús, toma el teléfono, toma una nota, agarra tu teléfono, envía una nota, habla con esa persona, pero perdona, libera. ¿Por qué? Porque liberas a esa persona y también te liberas. Las ataduras que tienes, te liberas. Y liberas a la persona que te ha hecho daño. Es tremendo y es necesario conocer que estas ataduras, como dice Hebreos 12, podemos perder la salvación. En segundo lugar, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Mire, el perdón tiene la característica de perdonar y ser perdonador. ¿Por qué? Trae liberación. Proverbios 20:8 dice que el que encubre sus transgresiones no prosperará, pero el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es fácil confesar, hablar, soltar la transgresión. Entonces, desde el momento que lo confesamos, recibimos a Cristo. Cuando confiesas, recibes liberación, recibes libertad de cargas, de opresiones, de amarguras. Hay liberación. En Santiago 5:16, perdonaos los unos a los otros y confesaos vuestros pecados de los unos a los otros. Santiago 5,
Dice, perdonad vuestros pecados para que seamos sanados, porque la oración del justo puede mucho. Pero, ¿cuál es la sanidad espiritualmente? Mire, los consultorios están llenos, porque hay muchas personas, porque psicológicamente viene la amargura y el resentimiento, el odio, produce enfermedades. Es un gusano que internamente hace explotar muchas enfermedades. Todas esas enfermedades psicosomáticas, epilepsios, nerviosismo, cáncer del cerebro, todas las enfermedades físicas, todo. Hay muchas personas enfermas del corazón. ¿Por qué? Porque han recibido en sus corazones muchas aflicciones y se quedan con ellas en el corazón. Y entonces esto produce muchas enfermedades. Mire, hay personas que aún no pueden, por ejemplo, hay muchas situaciones difíciles en las cuales usted conoce jóvenes que han sido huérfanos, que no han crecido con sus padres, no han crecido en sus familias, han crecido fuera y tienen resentimiento, amargura y odio contra sus padres. ¿Por qué? Porque se criaron solos, porque no tuvieron el abrigo, el amor, la consideración, la ternura, la niñez. Hay muchas personas así. Yo fui parte de una de ellas. Y estando dentro del Señor, cargaba mucha amargura, dolor, odio, resentimiento contra mis padres, porque fui una niña que se crió sola. Pero después que yo me di cuenta que el Señor habló a mi corazón y leí ese Hebreos 12 que dice que cuando la amargura dentro abriga en el corazón, uno puede perder la salvación. El Señor trajo liberación, liberó mi vida. Al igual hay muchos jóvenes así que están atados. ¿Por qué están atados? Son ataduras que no se ven. Entonces, ¿qué es? Dejar ir, perdonar. No importa lo que te han hecho, no importa lo que haya pasado, no importa con quién. Si la palabra del Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, ante todo Dios te recogerá, Dios te sustentará. Él siempre te ha sostenido, Él siempre te ha brindado lo que tú has necesitado. No importa, en medio de la dificultad, de la lucha, en medio de la aflicción, del dolor, de la tristeza y del desamparo, Dios ha estado allí. Esa es una demostración de la misericordia. Entonces, es real la misericordia de Dios. Si Él nos ha perdonado, entonces podemos ser libres, conocer que verdaderamente las ataduras y todas estas cosas producen estancamiento, el resentimiento, la amargura, el odio. Eso enferma a las personas. No hay libertad. Humanamente hablando es difícil, pero cuando comprendemos que sí podemos, porque hay uno que nos sostiene, es Dios. Y que nos muestra la misericordia de Dios, nos muestra que cuando perdonamos nos trae seguridad y nos trae protección. ¿Protección contra qué? Contra nuestra vida de trastornos mentales, trastornos espirituales. Entonces vemos a través de caminar, pero hay personas que dicen, dentro de todo tengo suerte. No es suerte, es la misericordia de Dios. Es la misericordia, porque Satanás utiliza todos estos canales negativos. ¿Para qué? Para endurecer el corazón de las personas, y siempre está acusando a esas personas que te han hecho el daño emocionalmente y lo atan y lo tienen atrapado como la araña teje muchas telas. Entonces de esa forma ata el corazón, y entonces esa persona es difícil porque las ataduras no pueden o no le permiten desarrollarse espiritualmente. ¿Por qué? Por el dolor. Pero sabemos que la misericordia de Dios trae la protección, trae liberación. Hay situaciones por ejemplo, como dice, miren, hay personas que crecen y caminan con mucho resentimiento, aún en matrimonios de muchos años. En la relación con los hijos sabemos que hay, pero cuando conocen el conducto perfecto
de ir a los pies de Cristo y perdonar a esa persona y quitar esa carga. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor. Hay personas que toda una vida guardan el dolor, guardan el resentimiento y están en la iglesia. Pero ¿por qué esas personas no han comprendido que la falta de perdón, el condenar o el acusar a una persona, entonces esas cargas caen sobre las mismas personas? ¿Sabe? Esto de la liberación es grave, hermanos. Es grave y es tan... La única forma que una persona puede comprender verdaderamente que la liberación la va a tener es solamente estar en los pies del Señor, verdaderamente estar y gozarse en su presencia y recibir esa misericordia, recibir el amor de Dios, porque así nosotros podemos llevarles esta carta, esta palabra a esos jóvenes. Hay muchos jóvenes que están llenos de resentimiento y de amargura, y aún hasta personas adultas, como lo comenté, personas adultas aún sentadas en el camino del Señor. Pero tú te puedes sentar con tus hijos, te puedes sentar con esos jóvenes o con esas personas y decirle: esas raíces de amargura tienes que sacarla. No importa que hay jóvenes, conozco jóvenes que no quieren perdonar a su madre. ¿Por qué? Porque dicen: oh no, es que mi madre fue una prostituta, oh no, mi madre era una mujer que me abandonó por estar ejerciendo esa profesión. Pero bueno, en el momento que ministramos el amor de Dios, se rompe el poder del diablo, quiebra el poder del infierno que tiene atada a esa persona. ¿Por qué? Porque se convirtió en juez de sus padres, se convirtió en juez de sus hijos. Es el momento que nosotros podemos levantar nuestras manos y decirle: Señor, gracias por mostrarme que algo diferente, la libertad que yo siento de perdonar las ofensas, todo lo que ha hecho en mi vida, porque en el camino del Señor es lo más importante. La libertad podemos recibirla ya en el nombre de Jesús. Porque el caminar cristiano es bonito, que escuchar todo te va a ir bien, todo va a estar bien, el Señor te guarda, el Señor te cuida, el Señor te prospera. Sí, pero lo más importante es saber perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha perdonado, ¿verdad? Cuarto lugar, tenemos que mostrar la virtud de perdonar. Si usted ve los mártires, todos los mártires, si usted se va a la escritura y usted ve que toda la actitud de los mártires, tenemos el ejemplo que siempre perdonaban y no importando lo que les hacía, no importando lo que les acontecía. Richard Chambers, uno de los mártires, estuvo 16 años lleno de marcas, lastimado, latigado, y este hombre tuvo una actitud de perdón. Estamos hablando de la biografía, estamos hablando de personas actuales de este siglo y aún los que tenemos en la palabra. Pero cuando nosotros vemos la biografía de estos hombres que de este siglo se convirtieron también en mártires, que tenían esa capacidad de amar, la capacidad de perdonar, la capacidad de decir: no me interesa lo que me hagas, yo te perdono en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble, es algo que solo Dios lo provee a nuestros corazones, solo Dios. Las características del perdón son importantes. Tenemos que conocer que veamos Juan, veamos nuevamente, por favor, Juan 5, veamos, por favor. Quiero que leamos nuevamente. Humanamente no podemos perdonar, ¿verdad? Esta característica del perdón es importantísima. Este requisito, Juan 20:23. Vea, por favor. Grábese esta palabra, por favor. Juan 20:23. A quienes perdonáis los pecados, a cuales no perdonas, no serán perdonados, serán retenidos tus pecados. Está escrito. Esto es un requisito. Tenemos que perdonar. Marcos 11, vean. Marcos 11,
25. Veamos. Mire, vea lo que dice Marcos. Veamos. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si no perdonamos nosotros, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Usted puede decir, oh, no es justo, pero si él me hizo daño o ella me hizo daño, a Dios no le interesa. No le interesa si fue él o fue ella. Si él hizo daño, entonces la persona que fue el agraviado, y aunque no fueras el agraviado, si perdonas te vas al cielo, si no, no te vas al cielo. Tenemos que arrancar dentro de lo más profundo de nuestros corazones. No es como cortar y apodar una plantita. Las hierbas malas hay que quitarlas, hay que sacarlas, hay que tirarlas totalmente, desaparecerlas. No es que vamos a ir a ponerle veneno de condipo. No, tenemos que ni siquiera arrancarla. Tenemos que arrancar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda amargura, falta de perdón, tenemos que arrancarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que hacerlo. No es que si yo quiero, no es si yo tuve la culpa o no tuve la culpa. Tenemos que arrancarlo. La palabra lo dice. Si no perdonamos, Él no nos perdona a nosotros. Parece que no es justo. Humanamente hablando, no es justo pedirle perdón a alguien que me agredió y ir a pedir perdón. Claro que no. Pero la palabra del Señor dice que tenemos que perdonar, tenemos que ir, aunque no eres el culpable. Hay que ir y pedir perdón. Hay que hacerlo. Sí, humanamente no podemos comprender. No podemos, dice, no puede ser. Si ella o él me hizo daño, no importa. Porque tú liberas a esa persona y te liberas tú también. Nadie, dice la palabra del Señor, dice que nada ni nadie se puede intervenir en la comunión con el Señor. Nada vale la pena. Si tú quieres tomar la decisión, veamos. Colosenses 3:2, veamos, Colosenses 3:2, veamos lo que dice aquí. Vea Colosenses 3:2, por favor. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, como dice, soportándolos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra alguno, de la manera que Cristo os perdonó, haced también vosotros. Esa palabra misericordia en el griego es yeser, que es tener clemencia, piedad, compasión, ternura, amor intenso, fidelidad. Yeser aparece 250 veces en la palabra. La podríamos traducir como buena voluntad, pero la idea principal es fidelidad. Muy a menudo se utiliza esta palabra como la misericordia. En el Salmo 136 aparece muchas veces, porque misericordia quiero. Mateo 9:13 dice, lo califica la misericordia como uno de los aspectos más importantes de la ley. La misericordia en muchas versiones se traduce como misericordia, santo, dedicado, fiel, amor. De ahí la misericordia es uno de los atributos, no, es el más grande del corazón de Dios, porque por su misericordia tú y yo estamos aquí hoy de pie, por la misericordia de Dios. ¿Por qué? La misericordia de Dios, porque sus misericordias no han sido cortadas en nuestras vidas. Por su misericordia tú y yo estamos aquí. Eso es la palabra, nos muestra el amor de Dios. Tener misericordia, tener perdón, es perdonar incondicionalmente, voluntariamente, deliberadamente, sin reservas, sin medidas. Cuando tú perdonas es como que nada ha pasado. Dice 70 veces 7, no, 490 veces todos los días. Imagínese usted, 490 veces tener misericordia de tu hermano.
O sea que alguien podrá pecar 490 veces contra ti. Eso es imposible, ¿verdad? Pero la palabra dice 490 veces. Tercero, el perdón no es sentimiento, es, veamos, Miqueas 6:8. Veamos, por favor. Mire qué escritura. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Esa es la palabra Chesed, la que acabamos de hablar. Colosenses 3:13 dice que es charizomai, que es generosamente, sin reservas. Viene de la raíz griega que es charis, que es gracia. Porque cuando Dios perdona, Él pone su misericordia sobre ti y sobre mí. Él pone el atributo más grande y Él olvida lo que hicimos. Lo olvida. Mateo 5:7, por favor. Vea, por favor, veamos. Mateo 5:7, versículo 7. Mateo, dice la escritura: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Usted es misericordioso? ¿O usted tiene el dedo apuntando a alguien? ¿Usted está apuntando a alguien porque te hicieron algo? ¿O eres misericordioso? En los Salmos dice: seré misericordioso con el que es misericordioso. Cuidado cuando tú juzgas a los demás. Como tú juzgas a los demás, así el Señor te va a juzgar también. Cuidado cuando tú apuntas el dedo. Recuerda que cuando tú apuntas el dedo, entonces hay 3 dedos que te están señalando a ti. Son 3. Vean, usted señala para allá y son 3 lo que te señalan a ti. No te olvides que debemos de perdonar. Nunca debemos de olvidar. Nunca Dios ha dejado impune al culpable, porque el día de la culpa, el día del juicio, Dios juzgará. Si Dios no juzgaría por nuestros pecados, ¿quién estaría aquí? ¿Verdad que nadie? Nadie estaría aquí si Él no juzgaría por nuestros pecados. Como hay un niño, ¿verdad? Le dijo: oh Señor, ¿a quién tengo que ir yo para pedir perdón? Oh, bueno, tienes que ir allá al cura. Bueno, hablando, ¿verdad? Cuando esa persona peca, entonces cuando el cura peca, entonces ¿dónde va? Donde el obispo. Y si el cardenal peca, entonces ¿a quién va él? Bueno, él va al papa, dice. Y el papa es hombre, ¿verdad? Bueno, todos ellos pecan, todos pecaron, dice. Y entonces le dijo a ese niño, ¿verdad? Me voy a evitar toda esa pasadera de gente y me voy a ir mejor directamente a Cristo, ¿verdad? Vete directamente a Cristo. Él te concede el perdón, Él concede la misericordia, Él nos perdona aquí, ya y ahora. Él nos perdona, dice que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, serán emblanquecidos más que la blanca lana. Venid a mí, entremos a cuenta. Sí, Isaías 43. Venid, entremos a cuenta. Habla para justificarte. Lamentaciones 3:22. Está después de Jeremías, Lamentaciones 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana y grande la fidelidad. Imagínense que un día el Señor se levante enojado y diga: estoy molesto y voy a exterminar a este pueblo y a este mundo porque llenos de maldad están. Imagínense que el Señor se levante un día con ese carácter, como el carácter que tenemos nosotros, ¿verdad? Que cuando se levanta enojado, no quiere hablar con nadie, no quiere saludar a nadie. Eso no son frutos del Espíritu. No, cuidado. Si Dios nos juzgaría como nosotros juzgamos a los demás, o como nos comportamos con los demás, gracias a Dios, que es que su misericordia es extraordinaria. El perdón es universal. Perdonar a todos. Lucas 23, por favor, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese fue el perdón más grande en la cruz del Calvario, clavado.
allí con su corona de espinos en su cabeza, 6 horas clavado en la cruz y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este amor, el amor de Dios que la mente humana no puede entender. El amor de Dios es incomparable, que la mente humana no puede razonar, no puede comprender. No puede comprender. Hay muchas biografías, como en el juicio de Nuremberg. Usted puede ver cuántos alemanes fueron perdonados después de haber asesinado a miles de judíos. Se les concedió a ellos, a esos hombres, porque se arrepintieron, se les concedió el perdón. ¿Cómo Dios puede perdonar? Es allí cuando entra la misericordia de Dios. Es allí cuando entra la misericordia de Dios, porque la misericordia es tan grande que la mente humana no puede comprender la misericordia de Dios. Imagínense, hay una película donde ejecutando, usted ve cuando ponen en las sillas eléctricas, porque la sentencia es llevar a la silla eléctrica a una persona que puestos en la silla se ha explotado su cuerpo, se revientan sus ojos, sus cabezas, porque son condenados, porque el hombre no concede perdón. Se imagina que así de igual forma estábamos tú y yo, estábamos de igual forma, porque por nuestros pecados de igual forma Él tuvo que despojarse de su gloria, de su corona real. ¿Para qué? Para tomar el control nuestra, porque así como el hombre en algunos lugares llevan a la silla eléctrica para reventar la vida de una persona, ¿por qué? Y que bajan la palanca para matar a una persona, pero Dios mató, Dios pagó el precio para que tú y yo no fuéramos a la cruz. Él pagó el precio, Él fue y no tenía Él por qué hacerlo, pero Él pagó por nosotros la transgresión, el pecado, las faltas. Él lo hizo. Si Él lo hizo por nosotros, el hombre es implacable, pero Dios dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Allí, perdonar siempre. En Hechos 7:60 dice: Esteban, puesto de rodillas, dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dice que expiró. ¿Qué es? Perdonar siempre es constante. Hemos leído Mateo 18:22. Perdonar siempre hasta 70 veces 7. La razón es porque muchas veces las personas son débiles espiritualmente, porque es por la falta del perdón, la falta del poder, el poder del Espíritu Santo en tu vida. Son ataduras. Veamos Salmo 70, veamos Salmo 79:9, por favor, veamos. Vea lo que dice 79:9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por el amor de tu nombre. Entonces, por el amor al nombre de Él fuimos perdonados. ¿Por qué? Por el amor de Él mismo. Tú y yo, todos nosotros y todos los que vemos, no merecemos el perdón de Dios. La palabra misericordia es un favor no merecido. Es conceder libertad a alguien que es digno de culpa, pero siempre nos perdona. Vea en el Salmo 103:3, usted ya se conoce. Dice: ¿quién? Él es quien perdona todas, dice, alguna, ¿verdad? No, dice todas. Esa palabra en el hebreo es salah, que es absolver. Aparece 50 veces, que es quitar la culpa, es sacar la carga, es quitar la ofensa, es borrar totalmente, borrar. Hay niños, ¿verdad?, que son bien inteligentes, que cuando van con el cinto para castigarlos, hay niños que conocen, ¿verdad?, y que crecen en el evangelio, son inteligentes y dicen: ay, papá, pero hay que perdonar. ¿Verdad? ¿Para qué? Porque quieren escapar del castigo, ¿verdad? Hay niños así. Cuando hacemos algo, podemos decirle al Señor: oh, Padre, pero la palabra dice que hay que perdonar. Pero con Dios esos tratos no valen. ¿Cómo debemos perdonar?
como escoger perdonar. Es perdonar sin límites, es estar dispuestos a perdonar, ¿verdad? Veamos Lucas 17:3, veamos Lucas 17:3. Lucas 17:3. 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día viene a ti y te pide perdón, dice, perdónale, ¿verdad? Perdónale, perdona. La misericordia de Dios. Tomemos la misericordia de Dios, porque si somos misericordiosos nosotros, Él va a ser misericordia con nosotros. Si nosotros somos duros con las personas, Él va a ser duro con nosotros. De la manera que nosotros medimos, de igual forma seremos también medidos, dice su palabra. Usted sabe que cuántas biografías, pues, hay muchos libros en los cuales usted puede ver que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial vemos como los alemanes, los nazis, llegó entre la biografía, dicen que la hermana de uno de los judíos murió, mataron delante de su propio hermano, ¿verdad? Eso fue en Holanda, vemos como en esa biografía no recuerdo el nombre de ese hombre, de Harris Price creo que fue. Y usted al leer, es sorprendente al leer de este hombre, que dice específicamente, Karen Moore estaba hablando después de la guerra mundial, estaba hablando del perdón, estaba hablando del amor de Dios, del perdón. Y cuando esa persona llega a los pies a aceptar, a recibir al Señor, y vio el rostro de ese hombre, fue el hombre que mató a su hermana, porque en su presencia mató a su hermana. Eso fue después de la guerra mundial. Ahora imagínese usted, cuando nosotros escuchamos o leemos y uno dice, oh, gloria a Dios, porque el hombre estaba predicando la palabra, qué bueno es eso, ¿verdad? Porque después de todo lo que pasó. Pero el problema es estar en los pies, estar en los zapatos de esa persona. Pero, ¿qué fue lo que le dijo? Bueno, no puedo perdonarlo. Y estaba, la acción de perdonar no pudo, pero ese hombre dijo, oh, no puedo perdonarlo. Y se da vuelta y entonces le dice el Señor inmediatamente, si tú no lo perdonas, yo no te perdono. ¿Y qué fue lo que hizo? La demanda es grande. Inmediatamente se dio la vuelta, lo abrazó y lo perdonó. Entonces es amar al prójimo, perdonar. Primera de Juan 2, vea lo que dice. Primera de Juan 2, 9. Primera de Juan 2, 9. Primera de Juan 2, 9. Vea lo que dice, por favor. Dice, un mandamiento nuevo se escribe, que es verdadero. El que dice el que aborrece a su hermano, como dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Entonces, ¿cómo dice que ama a Dios si no ama al que ve? Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es asesino, criminal, homicida. Sabes que ningún homicida tiene vida eterna con él. Si tú aborreces a tu hermano, no le perdonas, eres un homicida. La palabra lo dice. Isaías 59 dice, tus manos están llenas de sangre, por eso no contesto tus oraciones. Pero tú dices, pero si yo no he matado a nadie. Sí, para Dios es un asesino el que odia a su hermano. Piénselo. Es un asesino el que odia a su hermano. Salmo 32:1, veamos. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonado y dice, en el cual Dios no ha hallado culpa ni iniquidad, en el cual no hay engaño. Misericordioso hace restitución de lo que tú hiciste a los demás. Es restituir. Cuando a alguien le perdona, tú perdonas. Si no perdonamos,
entonces estamos entregando lo que nos hicieron a nosotros, porque es por eso dice hacer restitución. Es Dios el que cancela la culpa. Él es el quien concede la misericordia. ¿Quién es él? Veamos, no podemos entregar. Ezequiel 33:15, hacer restitución, dice el Señor. Dios es quien cancela la culpa. Él es el que concede la misericordia. Segunda de Timoteo 1:16, la misericordia es compasión, bondad, bienaventurados y piedad. La misericordia de Dios, no podemos, la misericordia de Dios, no podemos tomar en cuenta porque nos trataron mal, porque injustamente quizás por ignorancia te maltrataron, te trataron de la forma que lo hicieron porque de esa forma los criaron a ellos. Misericordia, perdona a tus padres. Salmo 69:8 dice, ¿verdad? Que nosotros perdonar a tus padres. Salmo 55:12, perdona a tus padres, perdónalos, porque no es un enemigo el que te ha afrontado, sino dice que Él sí es la guía. Él es el que nos ayuda y que restaura y trae amistad, trae comunión, enlaza, perdonando. Veamos cómo dice Proverbios 30:17. Proverbios 30:17, veamos. Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y dice, ¿qué es lo que dice? Miren, qué difícil lo que dice. Perdona a tus padres. Es el primer mandamiento con promesa para que tengas larga vida en la tierra, para que te vaya bien. Entonces, este versículo es muy importante. Proverbios 30:17, por favor. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen, dice, y lo devoren los hijos del águila. Es importante, hermanos, no olvidar la misericordia, el amor, el perdón, porque de la forma como tú estás acusando, condenando, de igual forma misericordia recibimos cuando somos misericordiosos. Ese es el primer mandamiento. ¿Cuántos hijos hay que están condenando y no quieren perdonar a sus padres? Tenemos que llevar esta palabra maravillosa. ¿Para qué? Para que sean libres de las ataduras, libres, porque las personas no pueden amar porque tienen su corazón lleno de amargura, de odio y de resentimiento. Es importante conocer que verdaderamente seremos libres cuando Dios habla a nuestros corazones. Es la única forma. Vamos a rogarle al Señor esta mañana, vamos a decirle, vamos a poner en sus manos nuestros hijos, nuestra familia, poner en las manos de Dios situaciones duras y difíciles que hemos atravesado, porque en el caminar de la vida hay situaciones duras que nosotros como adultos, no importa la edad que tengamos, no importa la amargura, el resentimiento, siguen a una persona aún hasta la tumba. Entonces tenemos la oportunidad en estos